RCP. ¿Qué ha pasado con Martín Vizcarra, expresidente del Perú, recientemente condenado? Ayer ya se supo la sentencia que ha remecido bastante los cimientos de la política y, por supuesto, de la economía peruanas. Más de la política. En varias ocasiones en este programa ya hemos sostenido por activa y por pasiva que lo que sucede en la política peruana va por un lado cuando se tiene, por otro lado, una economía muy sólida, una economía emergente, una economía que mira a la sociedad, además, una sociedad económica Asia-Pacífico muy importante, y ahí Perú juega un rol preponderante. Está Luz, ¿no? Luz Cuñarache, ella es periodista, asesora política y corresponsal internacional. Hola Luz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Un gusto saludarte desde acá. Encantado. No logro escuchar muy bien. No, te escucho muy es baja la interesante voz. que nos pudiera explicar desde su opinión, desde su visión, cómo se entiende la crisis generada a partir de la orden de detención del expresidente Vizcarra. Pues creo que es el resultado, Ramón, de una constante ya en nuestro país. Lamentablemente, hay que decirlo, para quienes pues habitamos en este hermoso país, Sí. es ya el quinto presidente, porque ayer acaban de dictar sentencia también al expresidente Pedro Castillo. Sí. Entonces se convirtió en el quinto vicepresidente por casos de corrupción sentenciado, porque tenemos más, Ramón. El número es mucho mayor de pero de sentenciados son 5. La crisis, es una constante. Son presidentes que no han terminado, muchos de ellos, el mandato. Nos encontramos en un proceso electoral también de mucho movimiento en este momento en nuestro país. Creo que justo leí ayer en las noticias de la sentencia de Pedro Castillo, Sí. Y el que dicta sentencia es el mismo juzgado que ha dictado ya 3 casos antes por el caso de Lavajato. Creo que es un resultado o la consecuencia de una continuidad de temas de corrupción que se vienen descubriendo por diferentes autoridades en nuestro país, no solamente de presidentes, porque, digamos, la noticia o lo mayor visible es el presidente, pero en los casos anteriores tenemos muchos otros, ¿no? Que también están involucrados. Algunos de ellos prófugos, algunos de ellos esperando sentencia en su domicilio. Es decir, este es el resultado del accionar político. Es lo que refleja nuestra política en nuestro país, Ramón. Es lo que refleja y refleja una debilidad institucional muy potente que se contradice con una estabilidad y una fortaleza económica muy interesante, sobre todo comercial, ¿no? Luz. Así es. Bueno, no se explica mucho eso, ¿sabes? ¿Ya? O sea, no se explica mucho eso. Yo creo que en algún momento, pues, está sosteniendo la economía. O sea, estas salidas de presidentes, ya somos un meme. O sea, cambiamos de presidente como casi de vestimenta. Correcto. Y los casos de corrupción, un presidente que se suicida, un expresidente que se suicida, otro que espera sentencia, 5 que están detenidos. Todo esto pareciera que la economía estuviese trizas. No, se mantiene, y eso se mantiene porque hay primero un movimiento comercial, como bien lo has dicho, pero también hay algo que sostiene, que es la actividad minera, que es la actividad textil, es decir, la agricultura. Nuestro país tiene mucha actividad minera y en eso se sostiene gran parte de la economía, pero yo creo que si continuamos en esta misma ola de
noticias no tan agradables, en algún momento pues la economía va a explotar. Y lo dicen muchos, no sabemos cuánto vamos a soportar, pero existe Dios para Perú, no sé, seguimos estables económicamente, nuestra moneda está hace muchos años estabilizada, y eso es pues positivo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Cuando se habla de Pedro Castillo, se habla de un gobernante que era también emblemático en el ámbito del socialismo del siglo XXI, de esta izquierda latinoamericana. El impacto para la izquierda o para las izquierdas en Perú, ¿cuál ha sido? Pues yo creo que es negativo, pero no solamente para la izquierda, yo creo que también para la derecha. Lo digo como una personalidad emblemática en ese sentido, Luz. Sí, el impacto negativo, y yo creo que Ramón, eso está impactando hoy por hoy en las próximas, va a impactar en las próximas elecciones, pero está impactando ya en la decisión de los votantes. Es decir, Pedro Castillo era el líder que representaba a esa esperanza del agricultor, del docente, del que viene de la provincia, que finalmente pues no va a hacer las cosas mal, que no se va a dejar corromper, y etcétera, ¿no? Creo que el voto de él caló mayormente, gran parte porque había un descontento, un enojo contra Keiko Fujimori, que era la opositora, ¿no? Correcto. La mayoría de la gente lo votó porque no quería votar a Keiko Fujimori, pero... En realidad no a ella, ¿no? Por el apellido. En realidad yo creo que pesó mucho, claro, más que ella como persona venía de donde venía, ¿no? Sí. Así es. Pero, digamos, gran negativa de esto fue lo que capturó de votantes Pedro Castillo. Pero te decía, ese liderazgo que él llevaba, esperanzador de alguna manera de la izquierda, de la ultraizquierda, que representaba él, quedó desvanecido, digamos. Sí. Yo no creo ya, y se escucha mucho en el interior del país, en la gente mismo que tenía esa esperanza, que ya no sé si van a creer mucho en ese país de cambio, digamos, se transforma el país, un país rico, no más pobres, ya no en estas palabras, y por más que te vengas con un sombrero, con un poncho de lana, ya no sé si te creo tanto. Ahora espero que me demuestres, eso ha generado una desconfianza tan profunda en la gente, en los próximos votantes, y además en que van a analizar más allá de eso, más allá de del emblema, de la palabra esperanzadora. Creo que van a ir un poco más a buscar un currículum. ¿Qué has estudiado? ¿Qué me vas a ofrecer? Porque hay mucho descontento en este país, Ramón, mucho descontento. La ruptura es muy grande. ¿Es un descontento social que tiene que ver con una fractura política, a su luz, a su criterio, Luz? Así es. Es un descontento social de una fractura política y de una debilidad democrática. Porque que cambiemos de presidentes, como te decía, pues la democracia y la institucionalidad. Las instituciones como el Congreso tienen una aprobación de 5%, de 10%, cuando es menos. Y a pesar de eso, a pesar de la baja aprobación ciudadana, es interesante ver cómo el Congreso es tremendamente poderoso en Perú. Tremendamente poderoso. Por las decisiones que toma. Exacto. Pero a pesar de la baja aprobación ciudadana, ¿no? Así y es. En teoría, este Congreso es elegido por el pueblo. Hay como una contradicción o una decepción de ese votante, de esa población sufragante en relación a sus elegidos, a sus gobernantes. Te sumo algo más. Los presidentes que más tiempo han durado en la casa de gobierno o en la gestión han sido aquellos que no han sido elegidos por el pueblo, sino aquellos que han reemplazado a los que han sido elegidos por voto popular. Claro. Eso tampoco se entiende, digamos. No te elegí, pero son los que más permanecen en estos últimos años. Son los que más permanecen, pero ¿por la fuerza de qué o de quién? A su criterio, Luz. Por la sostenibilidad política del Congreso. Claro. El Congreso decide. Claro. Cuando ya no hay acuerdo político, baja la cortina. Como Dina Boluarte, ha sido el caso más claro, yo creo. Se sostuvo a base de acuerdos políticos
en el Congreso. Habrá El Congreso dijo, ya no estás conmigo, sí. Listo. Pero Exacto. estos acuerdos políticos vienen a partir de un padrinazgo que nada tiene que ver con la política y que tiene que ver con escándalos de corrupción. Pedro Pablo Kuczynski, podemos ir bajando por ahí y nos vamos a dar cuenta como, por ejemplo, el caso Odebrecht marcó muchísimo a estos presidentes. Y Dina Boluarte, por un tema que tiene que ver con tráfico de influencias, con prebendalismo, incluso con uso de artículos de lujo, ¿no? Sí, ella todavía no tiene casos de corrupción en su haber. Yo creo que todavía, digo todavía porque todavía, o sea, claro. Todavía. Tiene una carpeta de acusaciones, sí, que se le ha abierto y por cosas, operaciones que se hizo, no porque se haya operado, porque no sacó permiso para operarse como corresponde, porque usó joyas, no sé, llamativas que no iban acorde a su sueldo, y cuestionamientos de esos, ¿no? Pero sí, lo que decías es cierto, los acuerdos muchos son por un tema de cómo me sostengo en el gobierno, acordando políticamente con, digamos, la palabra política, uno la utiliza y la utilizamos pero en realidad los acuerdos bajo la mesa son otros, son a lo mejor evito ir a la cárcel o si hay acusaciones o si tengo una investigación atrás, pues a lo mejor el caso Vizcarra acaba de ser sentenciado, pero deja a su hermano como candidato a la presidencia. Y si el hermano llegase a ganar, obviamente hay ahí es el hermano, va a intentar indultarlo, va a intentar sacarlo. Y obviamente esto, Ramón, va a ser a través de un acuerdo con la mesa directiva, con las otras agrupaciones que están en el Congreso, porque son finalmente las que deciden a través de un voto en el Congreso, si el presidente continúa, si le aprueban la confianza, digamos, para continuar o no. Ahora, más allá del voto de confianza para continuar o no, está el respaldo popular, ¿verdad? Está el respaldo popular. Está el respaldo popular y esa fragmentación que históricamente existe en la sociedad peruana. Así es. Yo creo que en estas elecciones ya va a haber un poco menos de esa fragmentación, porque la fragmentación o la polarización que se había generado por el apellido Fujimori, como bien lo mencionabas, correcto, ello es un 30% que es de votantes que hacia las elecciones pasadas logró o logra la lideresa Keiko Fujimori cada vez que se postula, ahora nuevamente se postula, veremos cuánto saca, por lo que se percibe por las encuestas y por datos e información, ya no sería el mismo porque hay varias razones. Una de las principales es que el líder principal, Alberto Fujimori, ya no está. Y muchos votantes, sobre todo al interior del país, están mirando ya otros horizontes políticos, ¿no? ¿A dónde voy a dar mi voto? Lo que te decía, ya no creen en ese sentimiento que a lo mejor los movía cierto voto. La nostalgia, digamos, la mentalidad nostálgica un poco, ¿no? Así es, ya no está el líder representativo. Entonces, esa ruptura o esa masa de votantes que tenía y que tenía Keiko Fujimori y que a la vez mostraba una clara fragmentación en la decisión o en el voto popular. Yo creo que en estas elecciones y hoy por hoy, ya en la efervescencia de la campaña política, ya se percibe diferente, ¿no? A mí me parece muy interesante, Luz, tomar en cuenta cómo asume el nuevo presidente Gerí, qué es lo que está buscando, qué es lo que promueve, cuánto respaldo parlamentario tiene, que yo la verdad ahí tengo mis ciertas dudas, y cuán depredador puede llegar a ser el Congreso peruano. Yo creo que Gerí va a sostenerse en el cargo en la medida en la que no se meta con ciertos intereses políticos de otras agrupaciones, llámese Fuerza Popular, llámese Acuña, me olvidé el nombre de la otra fuerza mayoritaria del Congreso, que la lidera el Acuña, César Acuña, sí. Digamos. De acuerdo. En la medida en la que él camine
utilizando mediáticamente bien, y lo está haciendo, digamos, lo que más pesa ahorita en nuestro país, no sé en Bolivia, pero aquí es la inseguridad. Bueno, Tema extorsión. Aquí también. Y aquí la inseguridad se puede aplicar a todo sentido del acontecer boliviano, a toda la coyuntura. Inseguridad. Aquí tenemos la extorsión, el crimen organizado. Crimen organizado, y eso es lo que está pesando más fuerte hoy por hoy en la población. Y es el tema que él ha agarrado inmediatamente al siguiente día que ingresó, casi sin conocer mucho el palacio, salió a recorrer las calles de Lima, está ahora haciendo una gira al interior del país, está generando titulares, está generando digamos, lo que no hacía, está haciendo lo que no hacía Dina Boluarte, está yendo al camino a la gente lo que no hacía Dina Boluarte, lo está haciendo, yo creo, porque él sabe, a Dina se le criticó mucho el hecho de que trabaje a puertas cerradas, y además un concepto absolutamente elitista y zarista de gobernar. Absolutamente elitista. Nunca abría las puertas a la gente, y sobre todo a los medios, que es un tema que todo el tiempo le daban y nunca dio una entrevista. Él no, abrió la puerta, está dando entrevistas, está saliendo, está yendo, rescata perritos, va a verlos, hay un incendio, está siendo mediáticamente positivo, y creo que él sabe que ese es el tema que él va a dar, digamos, apertura hacia la gente que está muy enojada con el gobierno, muy enojada con el Congreso. Pero a tu pregunta, ¿se va a mantener en el Congreso amicalmente siempre y cuando, como te decía, no toque alguna herida de un interés, digamos, de alguna de las bancadas que son mayoritarias hoy por hoy en el Congreso? Luz Guñarache es periodista, asesora política y corresponsal internacional. Se nota, los 3 cargos y los 3 puestos se notan a la vista. Muchísimas gracias, Luz. Encantado, placer. Gracias, Ramón, a ti. Un abrazo muy grande para la comunidad, para nuestros vecinos. Iba a decir la comunidad. Estamos al lado. Vecinos de Bolivia. Tan cerca, pero tan lejos en algunos casos, ¿verdad? Creo que nos identificamos con muchísimas cosas, ¿no? De hecho, voy a mencionar algo. El caso de Vizcarra nace a raíz de una visita del expresidente de Bolivia, que en ese momento era ministro de Economía, visitó Perú, y el presidente Vizcarra pide a una de las empresas constructoras que les pague un vuelo hacia Moquegua, que es donde él era gobernador. Digamos, ahí nos une también algo, tristemente. Sí, la corrupción también es algo que nos une. Un abrazo, Luz, hasta pronto. Gracias, Ramón, un abrazo para ustedes.